Pocas dudas quedan de que la caída de los precios de petróleo, especialmente en el arranque de este año, han colocado a Pemex en una de las situaciones más delicadas de su historia. Para muchos incluso estamos ante un punto de quiebre y la pregunta es cómo transformarse para volverse más competitiva en el mercado internacional en medio justamente de esta caída vertical de los precios del petróleo. De eso vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas, así como del impacto y las consecuencias que tiene esto para las finanzas, para la economía nacional, con dos expertos en el tema. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía, en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener el debate de hoy, con dos perspectivas muy interesantes para tratar de esclarecer por dónde puede verse la salida para una o la empresa más importante de este país. El desplome de los precios del petróleo ha colocado a Pemex en uno de los momentos más delicados de su historia, que además encuentra a la empresa petrolera en un momento de transformación por la reforma energética. Con un precio por barril de $25 o menos, Pemex está obligado a acelerar el ritmo de sus cambios internos para bajar sus costos de producción. Por lo pronto, la empresa salió a desmentir que con ese precio del barril en el mercado internacional esté al límite y aseguró que el costo de producción es de $10. De cualquier forma, la caída de los precios es una de las peores noticias para México y la empresa, ya que anunció recortes de casi el 10% del personal y reducción de recursos para proyectos de desarrollo. Las cotizaciones en la primera semana del año cayeron 12% y nadie apuesta por una pronta recuperación. Incluso es posible que vengan mayores descensos porque Arabia Saudita mantendrá su estrategia de ganar cuota de mercado para eliminar competidores. Si al inicio del sexenio la expectativa era un precio de $80, ¿cómo se afectan los proyectos de expansión? Habrá utilidades que permitirían a Pemex pagar sus contribuciones fiscales y además financiar su transformación. ¿Tendrá que renegociar contratos y prestaciones con el sindicato? En contexto, número 1, en zonas petroleras como Campeche, la baja en la actividad tiene al borde del colapso al 40% de las 865 empresas que brindaban servicios y suministraban materiales a esta industria. Número 2, todavía el petróleo sigue siendo una fuente importante de recursos públicos. No nos hemos podido despetrolizar más que por la mala, por el hecho de que se cayó tanto el precio del petróleo y ahora tenemos que hacer ajustes. Así lo dijo José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Número 3. El gobierno mexicano ya recortó hace un año el presupuesto de Pemex en $4,170 millones. Sin embargo, las cargas fiscales a su producción siguieron cerca del 70%. Número 4. Pemex cerró 2015 con una producción de 2.27 millones de barriles de petróleo diarios, un 6% menos que al terminar el 2014. La petrolera no ha visto su producción al alza desde 2004, cuando alcanzó un pico de 3.3 millones de barriles diarios. El 2015 ha sido uno de sus peores años desde entonces, que además ha coincidido con la reestructuración de la empresa. Pemex ha emprendido un plan para financiar sus proyectos a través del arrendamiento de sus activos. Excelsior Televisión. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Vamos a entrarle a un tema que a todos los mexicanos nos preocupa porque se trata de Pemex. Pemex es una empresa que en este momento, por la caída de los precios internacionales del petróleo, está en uno de los momentos más delicados de su vida y para mucha gente quizá en un punto de quiebre. Eso, quizá, esa última afirmación es una de las que tendremos que discutir hoy aquí con Miriam Grunstein. Usted ya la conoce, ha estado con nosotros en otras oportunidades. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Nuevo León. Miriam, como Pepe, siempre, ¿qué tal? Un placer que vengas Feliz con año. nosotros. Feliz año. Muchas gracias. Buen 2016. Igual para ustedes. Y un placer también que nos acompañe hoy aquí en este estudio Isidro Morales. Él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias por la invitación. Campus Ciudad de México. Campus Santa Fe. Campus Santa Fe. Sí, gracias por la invitación. Santa Fe ya está fuera de la Ciudad de México, ¿o qué? No, pero es que Ciudad de México es el sur, estamos en el poniente.
Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a arrancar y Claro. voy a empezar contigo porque tú fuiste la de la primera afirmación. Si en efecto crees y por qué crees que estamos en un punto de quiebre. Si Pemex está en un punto de quiebre, ¿qué significa? Bueno, porque se nos han juntado el hambre con las ganas de comer. La producción viene declinando progresiva y abruptamente ya en los últimos años. Bueno, desde 2004 que vimos nuestro pico de producción hemos ido para abajo, pero ahora los altos precios ya no nos favorecen. Entonces, como México ha sido un país rentista y no interesado en el mercado, pues los altos precios nos salvaban de la ansiedad de tener que producir más, ¿no? Entonces hemos tenido no únicamente una declinación en la producción, sino también una bajísima restitución de reservas. ¿Qué es la restitución de reservas? Que por cada barril que saco, tengo que contraer uno nuevo. La tasa de restitución de Pemex es, no tengo el porcentaje aquí concreto, pero es bajo. Y por otra parte, entre la declinación, los precios bajos, pues nuestro comprador principal, que es Estados Unidos, está reventando de petróleo y tenemos una China recesiva. Entonces parece que el mundo confabula en nuestra contra, Pemex no nos ayuda y la geología nos traiciona. O sea, se juntan el hambre con las ganas de comer, quiere decir, nos echamos a la hamaca durante mucho tiempo, por decirlo de otra manera. Así es. Y hoy no nos ayuda nada, ni China, ni nada. No, para nada. Y además, una empresa que cumple 78 años, creo, tendría que rejuvenecerse. Las empresas petroleras y las empresas en general tienen un ciclo de vida contrario al de seres humanos. Nosotros envejecemos con el paso del tiempo. Ellas se innovan. Pemex está viviendo el ciclo de un ser humano. A sus 78 años ya no tiene dientes, está artrítico, no tiene músculos, no tiene nuevas capacidades, ¿no? Si ves las grandes empresas petroleras internacionales, ellas también están sufriendo, incluso las estatales, ¿no? O sea, esto es un panorama difícil para quien fuere, ¿no? Se han perdido 320,000 empleos en las empresas de servicio, más o menos, según lo último que leí de la Asociación de Ingenieros Internacional de Petróleo. O sea, han sido como 320,000 empleos de las empresas de servicios y como 150,000 de las empresas petroleras. O sea que es una cantidad enorme de capital humano, ¿no? Entonces, la situación está apretada para quien esté en el negocio, pero las demás tienen estrategias de contingencia que nosotros no hemos tenido porque Pemex ha sido todo menos un negocio, todo menos una empresa. Me imagino que coincides en buena parte del diagnóstico. Mira, Pepe, yo quiero retomar un poco lo que dijo Miriam, que más que Pemex, el Estado ha sido rentista. ¿Y qué entendemos como...? Sí, la precisión es importante. Sí, vale muy la pena, importante, está bien. Porque, pues, ¿qué le ha quedado a Pemex? Pues, está técnicamente en quiebra. Rentista en el sentido de que desde prácticamente al final de los 70 y los 80, México ha tenido precios por encima del mercado, con excepciones muy similares a que vimos ahora a mediados de los 80, que se desplomó el precio del petróleo, que cayó a $6 nominales, equivalente a $20 reales. Estamos en una situación muy parecida a 86. México ha sido rentista porque ha obtenido ingresos por encima que lo da el mercado. Y ahí nos pusimos en la hamaca, porque evidentemente ni se reformó Pemex y el gobierno ha dependido de esos ingresos justamente para financiar lo que sea, hasta empleos en la burocracia. Y hoy enfrentamos una situación igual que en los 80s, pero la respuesta no puede ser la misma, es decir, no hacer nada, imposible. Sobre todo tomando en cuenta lo que dijo también Miriam, Estados Unidos está reventando de petróleo, no sé si reventando, pero hay que recordar que Estados Unidos, a partir de los últimos 5 años, ha incrementado casi en 1 millón de barriles diarios su producción. Así es. Eso es impresionante, tomando en cuenta que es petróleo no convencional. Yo vi rápido las cifras últimas que da el Departamento de Energía y veo que la producción no convencional ha disminuido muy poco. Es una sorpresa. O sea, claro, uno diría, bueno, pues ya han cerrado pozos, por supuesto, ¿no? Pero si ves la productividad por pozo de áreas como la de Texas, en Eagle Ford, o en Bakken, en el norte de Estados Unidos con Canadá, o en Filadelfia, está incrementando la productividad por pozo. ¿Qué significa eso? Así que son es. empresas que tienen la capacidad
tecnológica. No son empresas muy grandes, son empresas muy compactas. O sea, mayor producción a menor costo. Exactamente, y que se pueden ajustar ante el vaivén de mercado y pueden mantener la producción. Creo que es un laboratorio que hasta los mismos sauditas, ya que los mexicanos, sauditas están impactados, porque en mi opinión, o yo pienso que esta desplome pues, es provocado evidentemente por la negativa de Arabia Saudita de recortar la producción, lo cual tendrá su estrategia, obviamente, la podemos discutir si quieres, y la idea era sacar del mercado a los productores más caros, y pensábamos que estaba en la zona justamente no convencional de Estados Unidos, y para sorpresa de los sauditas y de nosotros, no, han podido responder. Ahora, digamos en desagravio del gobierno en esta ocasión, Miriam, Claro. que sí, durante largo periodo, lo decía Isidro, desde los 80s a lo mejor la estrategia fue esperar a que cambiaran las condiciones, pero sí hay una reforma energética desde Así hace un es. par de años, y ahora el tema es si estamos en condiciones y cuál y por dónde la salida para poder transformarse, ¿no? Un poco, me imagino, con el modelo que el propio Isidro acaba de decir de lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Y si hay posibilidades de esa transformación en un clima de esta caída de los precios que tampoco se ve que se vaya a revertir en el corto plazo. Bueno, hay buenas medidas que se han tomado para quitarle el carácter rentista a la industria y otras no. Voy a empezar por las que sí. Ajá. Por ejemplo, la respuesta de Hacienda, muy recelosa, no dejó conocer sus mínimos requeridos de utilidad operativa. Y fue un fracaso. Y quedaron 2 contratos a la misma empresa, lo cual es altamente indeseable, ¿no? En la segunda los dieron a conocer y hubo ofertas del doble, impresionante, la de la empresa italiana Eni, que se fue casi al triple de lo requerido por Hacienda, ¿no? Y en esta última, donde había campos donde se esperaba una participación gubernamental del 1% y hubo ofertas de 40, de 50, de 60, que realmente se calentaron muchas las ofertas. Entonces, Hacienda está entendiendo que esto es un negocio y que la gente no va a participar si no tiene condiciones muy favorables. Entonces, eso es algo que yo veo como una respuesta O sea, favorable. hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje Del mercado. de cómo funcionan las licitaciones y qué tienes que hacer para adjudicar contratos. ¿Qué no me gusta del modelo de la reforma energética? En primer lugar, que el factor de adjudicación lo determine la Secretaría de Hacienda, porque es un factor que es incompleto. Vamos a llamarla por su nombre, es pobre, ¿no? O sea, quien me pague más es quien queda. Pero no ponderas muchísimas capacidades, riquezas de una empresa que podría ser más cara y ofrecerte menos, pero que puede ser muchísimo más eficiente. O sea, elementos como productividad, capacidad de transformación tecnológico, exactamente. Innovación, bla, bla, bla. Eso es protección relegado. al medio ambiente. No están entre los factores de adjudicación del contrato. Entonces, cuando todo el mundo pegaba de brincos, porque el primer contrato de la licitación 2 se lo entregaron a Eni, a mí mi preocupación es que Eni tiene una historia de gestión de proyectos muy, muy cuestionable, ¿no? Ser una empresa extranjera, ser una empresa no grande, pero mediana tirando a grande, pero pues han tenido proyectos desastrosos como el de Kazajstán, ha tenido cuestionamientos de corrupción, entonces que sea una empresa extranjera no la hace la mejor. Entonces adjudicas porque te ofrecen más, pero no porque eres mejor. Y también un factor preocupante fueron las altísimas ofertas en la licitación 3. Porque para como están los precios, es posible que las empresas nuevas, mexicanas, muy pequeñas, no soporten el riesgo del proyecto y todavía no saben lo que es tener el riesgo de un operador, ¿no? Entonces se lanzan y dicen, yo te ofrezco 90% de la participación al Estado. Y como ese es el criterio de adjudicación, pues la CNH tiene que fallar a favor de esa empresa. Okay. Pero ¿cuál es la posibilidad de que esa empresa pueda cumplir con los mínimos de inversión, con que pueda cumplir con los bonos, regalías, impuestos que le debe al Estado? Como son muy chiquitas y la situación está muy volátil, es muy posible que muchos de los contratistas mexicanos nuevos no soporten el riesgo. Entonces, eso se debe a que la ley se dejó influir fuertemente, otra vez, por los criterios de Hacienda de quien me dé más,
cuando hay otros factores de ponderación igualmente importantes. O sea, no puede ser solamente una subasta, es lo que quieres decir. Así es, no es el que me ofrezca más. ¿Cómo ves tú, Isidro? ¿Estás de acuerdo? ¿Esos son factores negativos? Sí, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que creo que Digo, porque nada más para decirlo de paso, es el corazón de la reforma. Sí. Es el corazón de la apertura. Ajá, es el corazón, pero creo que, o sea, hay dos pistas, yo creo yo. Sí. Una pista que definitivamente es la de Hacienda, que obedece a al, digamos, nacimiento político de la reforma. Acuérdate que había una gran oposición, y todavía hay, y sobre todo en el público, de que esta reforma está privatizando toda la industria, va a privatizar Pemex, etcétera, y que el dinero se lo van a llevar los extranjeros. Bueno, Sí. eso está dentro del inconsciente mexicano. Del imaginario colectivo. Imaginario colectivo, ¿ok? por razones que todos sabemos y que tu público seguramente sabe. Ahora, ahí Hacienda fue muy cauto y el debate de la reforma fue que el objetivo era optimizar la renta. Sí. Usaban la palabra renta. Entonces, Así es. continuar el rentismo. ¿No? Sacar todo lo que podamos y porque el dinero no se lo van a llevar los extranjeros, bla, bla, bla. Y esto llevó justamente a lo que explica Miriam, sobre todo en la primera, donde justamente lo que llaman la toma del gobierno era muy alta. Y ahora en la tercera cambiaron más bien las regalías. Creo que hay otro digamos, basamento en la reforma que es, sí, puedes optimizar renta, pero también hay que crear valor. Y no necesariamente optimizar renta, como bien dijiste, genera valor. A veces incluso hasta lo puedes destruir. A ver, es. generación de valor, y ahí me voy a meter, después de hacer un corte comercial rapidísimo, a un tema que me parece central, que es la transformación interna. O sea, lo que tiene que ver con la negociación del contrato colectivo, con las prestaciones, con la corrupción interna, porque eso tiene que ver directamente con la posibilidad de producir más barato de una mejor manera, de manera más productiva. Innovación tecnológica que Innovación impacta al tecnológica. país, arrastrar otras cadenas de la industria. Sí, Exacto. Hay dos temas sobre la Así mesa es. importantes. Uno es la transformación interna, lo que va a tener que hacer Pemex para sanearse, si ahí ves medidas acertadas y también desacertadas, y el gran proyecto que se vendió también con la reforma energética, que era pues, abrir la participación de los extranjeros a las aguas profundas, que era donde no teníamos nosotros inversión para poder meternos a extraer petróleo. Claro. Mira, voy a iniciar con la transformación de Pemex, porque ese es un tema muy importante. Y en ese sentido yo creo que la reforma energética o la reforma hidrocarburos desacertó, ¿no? O sea, ya teníamos una reforma constitucional en la mesa, y yo creo que el invento aquel de empresa productiva del Estado no es viable, ¿no? Las aperturas exitosas o exitosas por algún tiempo, porque Brasil ya entró en crisis, han transformado sus empresas de Estado en empresas, no en entidades administrativas alimentadas por el presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que fue desatinado no convertirla en una empresa mercantil, fue desatinado no meter capital privado, ¿no? O sea, directamente privatizar, quieres decir. Privatizar acciones, Sí. ¿no? O sea, y puedes hacerlas, por ejemplo, como Petrobras en su momento, o como Statoil, y que darles el Estado siempre tendrá las acciones de derecho de voto, pero los particulares van a tener derecho a dividendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Le pones presión al Consejo de Administración a través de la Asamblea de Accionistas. Aquí no existe la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas somos 120 millones de mexicanos silentes que no sabemos ni qué está pasando dentro de Pemex, ¿no? Ajá. Entonces, como el dinero de todos no es de nadie, estos amigos se pueden dar el lujo de tirarlo a manos llenas. Entonces, hazle eso a un fondo de inversión que esté invirtiendo en acciones y a ver si no te lleva a la cárcel. Los costos de producción de Pemex se han vuelto un enigma que se está debatiendo en la arena pública nacional e internacional. Sí, Y sí, no a ver, tendría- que sí, no que tendría sí ser- son 20 No, dólares. sí, eso es Ayer ridículo. dijo Eso es- Pemex mismo que estaban alrededor de 10 dólares. Exactamente. Entonces, que no haya transparencia, que eso se vuelva un debate, es escandaloso. Porque cualquier empresa decente puede publicitar o puede hacer públicos sus costos de producción sin problema. A pesar de que están a pesar de que cotizar en la bolsa los obligaría, Así, ¿no? exactamente. Entonces, ese fue el desacierto, que sigue siendo algo de todos y de nadie, ¿no?
Porque además el argumento de que el petróleo de los mexicanos y que por eso la Pemex debe estar en un 100% en manos del Estado es una falacia, porque el Estado reiteradamente ha demostrado ser el peor destructor del valor de los mexicanos. Yo sí quisiera que alguien del sector privado me defendiera, y suena a una herejía total. No, bueno, Pero- ya lo comentábamos hace un momento, pero déjame ir con Isidro y es, a ver, eso no se hizo. Ya, eso no se hizo, eso quedó atrás. Ahora, dentro de lo que sí se hizo, esta figura de entidad pública, Isidro, ¿qué debe o qué puede o qué está obligado más bien a hacer? Ya tenemos noticias, hubo un recorte de presupuesto en 2015, ahora se está hablando de que viene otro recorte de cerca de 10% de la planta laboral. Si esto va a obligar a entrar a fondo al tema de la corrupción interna, a renegociar el contrato colectivo, ¿qué puede hacer Pemex para bajar costos realmente y ser mucho más eficiente? Bueno, está en chino. O sea, mira, a ver. Está en chino, pero mira, o sea, se habla mucho de empresa productiva del Estado. Pero si tú ves la legislación y hasta los debates, nadie definió qué es una empresa ¿No? productiva. No, o sea, yo, mira, me la he pasado y hasta con mis estudiantes que hacen sus tesis, a ver, qué es una empresa productiva del Estado. Y de veras sufren. Ahora, se habló mucho de modelos. Se mencionó Petrobras en un momento dado, se mencionó Statoil de Noruega, que son empresas públicas, pero que tienen capital privado, como mencionó Miriam. Pero nunca se puso explícitamente que Pemex podría en un momento dado bursatilizarse o que el consejo sería independiente del gobierno. Ve el flamante consejo que tenemos, yo digo cuál es el consejo, pero bueno, igual, velo. O sea, hay 5 puestos directamente por el Ejecutivo. Que pertenecen entre ellos Secretaría de Energía y Hacienda. Sí, no hay autonomía. Total autonomía. No, sí. Ya de ahí, obviamente, ya no puedes transformarla porque va a haber criterios o financieros, rentistas, en el caso de Hacienda, o criterios abiertamente políticos. Claro. Entonces, mientras no independices realmente a Pemex, y se podría hacer, porque se puede hacer, este país si se puede hacer la reforma, se puede hacer eso. Tú podrías fraccionar a Pemex, de hecho se está fraccionando, en un momento dado crear una empresa nada más de exploración y producción, ¿no? Y hacerla totalmente independiente, o podrías hacer hasta una empresa de petróleo y gas no convencional, como se llegó a discutir en la reforma. Ahora, entonces, sí hay formas. A ver, hay dos. Y hay modelos, o sea, está todo ese modelo. Ahora, hay dos elementos. El año pasado, por ejemplo, el recorte de presupuesto no implicó una reducción de las obligaciones fiscales. Siguen siendo ahí está. altísimas. Así está. 70%. Altísimo. Porque criterios Hacienda- políticos. Así es. Y la otra es el financieros, sindicato. Hacienda. Eso tampoco se ha movido. ¿Cómo entrarle por ahí, Miriam? Con Bueno, lo que hay hoy. Vaya. Es que hay... Si es viable con lo que hay hoy o no. Todo el mundo habla de, y yo empecé hablando de un modelo como el brasileño, el colombiano o el noruego, pero a mí el modelo ¿por qué me gusta el modelo de PDVSA de los 90s? Porque se vuelve una empresa pública altamente ejecutiva. O sea, ni siquiera estaba bursatilizada PDVSA en ese momento, bursatilizaban cadenas de valor ajenas a la holding, pero la holding seguía siendo el Estado. Eso sí se podría hacer con Pemex, siempre y cuando tuvieras una cabeza netamente empresarial, como fueron los empresarios que lideraron PDVSA en los 90s. El problema con PDVSA es que el Estado perdió control de PDVSA. PDVSA se volvió más fuerte que el Estado venezolano y según Chávez, arrasó con el Estado. O sea, entonces, eso de tratar con empresas... Si ese fuera el destino de Pemex, sería halagüeño. Entonces, ese fue el desenlace negativo, o por así decirlo, de la PDVSA de los 90s. Pero, volviendo al tema sindical, Sí. aquí tenemos Aquí el actual. el tema sindical actual. En los análisis que hicieron algunos consejeros de administración de Pemex, es que en la nómina no se te va una cantidad sustancial de dinero. ¿En qué se te va? En los fondos de pensión, en la Claro. gente que tienes que retirar. Es el pasivo laboral a largo plazo el que verdaderamente te Está pesa. sobrecargando. Se está sobrecargando. O de que Pemex tiene demasiados empleados, sí los tiene, pero ojo, ¿cómo recortas la grasa en Pemex inteligentemente sin causar una crisis social? Que eso es una gran preocupación mía.
Claro. Por eso antes del programa te comentaba mi preocupación por estados petroleros. Acabo de estar en Tabasco. Sí, Campeche. Y Campeche, en donde un amigo mío que es penalista dice, bueno, yo me estoy enriqueciendo con la situación de crisis de Pemex porque no sabes la cantidad de delincuentes que estoy teniendo que sacar del bote, y además por delitos menores, porque la gente tiene hambre. Sí, la gente tiene hambre. Bueno, todas las empresas, proveedores, contratistas. Exactamente. Estamos hablando de la vulcanizadora. Campeche y Tabasco la vulcanizadora, el sitio de taxis. No es únicamente la empresa contratista, sino también todas las cadenas de proveedores, grandes y pequeños, que tienen los estados productores. Entonces, empiezas a correr gente y no tienes plan B. Sí, bueno, eso es una anarquía. No, por supuesto. Ahora, el Estado dice, a cambio de eso, la ventaja es que hoy los salarios son en pesos y los salarios han bajado. En efecto, la transformación es urgente y te agregaría, no hay demasiado tiempo, justo por el panorama que estaba describiendo Miriam en los estados donde el desfonde está teniendo un impacto social y económico enorme. El tiempo se viene encima, $20 es prácticamente el costo de exploración y producción de Pemex, ya no hay renta. O sea, $1 abajo, más o menos. Exactamente. Wow. Entonces, esto sí ya estamos perdiendo. Wow. Bueno, en fin. Mira, retomando la discusión, yo creo que hay dos modelos aquí de reforma, digamos, gerencial. Uno es la reforma educativa, por ejemplo, en donde el sindicato y la coordinadora fueron obstáculos, lo estamos viendo, pero el Estado ha sido exitoso para desarticularlos, para incluso seguir con la reforma. Enfrentarlos con un alto costo social, pero finalmente no, digamos, no ha habido un efecto de contaminación, que lo hubiéramos pensado en los 70s, 80s, donde otros tipos de sindicatos, los universitarios, hasta de otro tipo de ramas industriales. Digamos, quiere decir, con mayor posibilidad de no fue, estabilización. y yo creo que ahí va ese modelo, golpear al sindicato, y el último que queda, el sindicato de las grandes ramas industriales, es justamente el petrolero. Y curiosamente, la reforma que además golpea al sindicato porque saca a los 5 consejeros que estaban, se quedó sin voz ni voto, el sindicato en el consejo, cooperan, se alinean y apoyan la reforma. ¿Qué está sugiriendo? ¿Que ahí hubo un acuerdo con el sindicato petrolero y que por tanto ese es un límite interno para poder transformar a la empresa? Es un límite, pero al mismo tiempo quizás podría ser la bisagra para los cambios. O sea que a diferencia de la reforma educativa, donde los sindicatos y la coordinadora se opusieron y se siguen oponiendo y quieren elevar los costos políticos de la reforma, aquí en el sindicato, pero lo que creo que podría pasar es que ellos están dispuestos a negociar para reducir los costos de reducción de personal. Si eso es cierto, entonces incluso el sindicato no va a tener mayor problema el Estado en una negociación más profunda del contrato colectivo, Miriam. Eso tendríamos que verlo. Eso tendríamos que verlo. Es que es lo que está, sugiriendo Isidro. Es una hipótesis, la pongo como hipótesis en la mesa. Es que por ahí no está la bronca. Es que además ¿Qué serían más conscientes de lo que... No, pero además eso suponiendo que tienes un solo interlocutor, ¿me explico? Ese es el problema. Pero no lo tienes. El sindicato, o sea, sí tiene dos cabezas, ¿no? Entre las cuales está Romero de Champ. Pero el sindicato es Aldana, creo Aldana, que es. Sí. Ricardo Aldana. Ricardo Aldana. Pero el sindicato es gigante y muy complejo, ¿me explico? Entonces, por negociar con las dos cabezas no te estás comprando las simpatías de todo el sindicato. Puede haber una fractura interna. O sea, que eso de negociar con el sindicato es altamente más complejo de lo que podríamos suponer, ¿no? Y en todo caso, entonces, quizá la negociación puede ser hacia adelante, o sea, asumir los costos actuales con la promesa de que si mejoran las cosas, pues pueda revertirse. Sí, a ver, ¿Tú crees que por ahí puede ir? Mi punto es que hasta ahorita ninguno de los dos líderes es un Elvester. O sea, no se volvió un Elvester, que se salió de la jugada y que incluso se volteó ahora sí contra el Estado o contra la clase política, ¿no? No es el caso. Ellos han sido muy disciplinados. Entonces yo creo que ahí, o sea, acepto que es complejo, acepto que va a haber, digamos, costos sociales, costos políticos, pero creo que el mensaje es que los líderes sindicales se han vuelto indispensables para renegociar un adelgazamiento de la empresa o eventualmente una desincorporación, porque otra manera de hacerlo es que
Pemex ya está dividido en diferentes áreas, como todos sabemos muy bien. Tienes producción primaria, tienes petroquímica, tienes gas. Si tú ves producción primaria, es la más rica. Y evidentemente es la que sale. Las demás están quebradas. Están quebradas. Entonces, en la medida que tú hagas 4 empresas, 5 empresas de Estado, productivas, como le quieras llamar, ¿no? Y digas, bueno, ahora sí vamos a ser productivos, vas a ver cómo vas a tener que correr a muchísimo personal, vas a tener que reducir costos en refinación, en petroquímica y en gas. Ahora, Sí, ahora- tú hablas, por ejemplo, de la salida que estabas poniendo tú pensando hacia aguas humeras o otros proyectos de exploración, el joint venture con otras Bueno, sí, con extranjeros. En esas condiciones, también el sindicato sería fundamental. Es que el problema sindical es un problema. O sea, yo creo que sí hay que darle su debida dimensión al problema sindical. Definitivamente tenemos un problema de rendimiento del personal de Pemex, pero tenemos también problemas de administración de proyectos de Pemex que no están relacionados con la cantidad de personal que tienen. También tenemos el problema de la relación de Pemex y sus empresas contratistas, la cual es totalmente opaca y no sabemos cuántos contratos no existen entre Pemex. Ya ves lo del nitrógeno, que no se sabe. Exactamente, lo del nitrógeno. O sea, yo que trabajé en un despacho de abogados y llevaba contratos de Pemex, teníamos el contrato escrito y el contrato hablado. Y el contrato hablado a veces era muchísimo más importante en el monto que el contrato escrito, ¿no? Entonces, sí era, así eran las cosas. Traduce eso, Isidro. ¿Qué significa eso? Se llama Usos y corrupción. usos y Se llama corrupción. usos y costumbres. Se llama corrupción. Usos y Se llama costumbres. corrupción. Entonces, o sea, sí le podemos dar, achacar bastante responsabilidad al problema sindical, pero también el problema de gestión transparente es gigante. Ahora, no hay muchas alternativas cuando, por ejemplo, tú decías, Arabia Saudita está bajando los costos para eliminar competidores, hasta donde yo veo. Sí, No, y además entrirán al mercado. Y además Estados Unidos ya levantó Lo decías la, tú. la prohibición de exportar. Yo no sé para quién quieren exportar porque no hay mercado, ¿no? Pero el mundo se está llenando de ofertantes cuando no hay compradores. Bueno, pues por lo pronto a nosotros se nos fue el tiempo. Vamos a seguir de cerca este tema porque la verdad es que es central para el futuro del país, para las finanzas públicas, porque como dijo José Ángel Gurría, se ha ido despetrolizando a la mala, pero sigue siendo una fuente fundamental de recursos para el Estado mexicano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Isidro Morales, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, un especialista, no lo había dicho, pero ya se dieron ustedes cuenta, un especialista en asuntos de la industria energética y particularmente del petróleo. Muchas gracias a Miriam Grunstein, amiga de este programa. Encantada. Un placer haberte tenido como siempre, profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.